Entonces, lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy, principalmente son dos grandes como recursos, herramientas. Son dos herramientas que a- que pienso que les van a ser de mucha utilidad a ustedes porque normalmente no, esperen, yo voy a cerrar aquí. Entonces, normalmente la terapia narrativa como tal es una posición, o sea, tiene digamos que su propia episteme que lo hace por lo tanto un tanto como si ustedes se posicionaran en un lugar distinto a que se posicionarían desde los enfoques que han elegido, psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanista. Eh, porque es importante, digamos, tener otra herramienta, digamos, de intervención, porque digamos que hacemos énfasis sobre esta posición de construcción narrativa. Sino que, bueno, sí, yo creo que sí, sino que lo que pasa es que no sé por qué no se habla con el doctor León, porque creo que, o sea, en ninguna parte dice que uno no lo puede ofertar para cobrar, sino que la secretaría dice. Gracias. Sí, chatear, presente. Listo, Luis. Bienvenido. Entonces, lo que vamos a conversar el día de hoy pues está centrado exclusivamente sobre una posición eh, postestructuralista, Foucaultiana, donde la lectura, digamos, guía, el marco de guía como tal, es este artículo como tal que ustedes tienen dentro de su plan de curso como una lectura sugerida. Yo se las puedo enviar como para que también puedan profundizar un poco más de lo que está, digamos, aquí planteado. Y vamos a hacer un ejercicio práctico en donde nos vamos a dividir por pequeños grupos. Vamos a hacerlo completamente al azar, es decir, se crean sesión de grupos pequeños, a ustedes les van a aparecer ahí como los pequeños grupos para que puedan ingresar en pequeños grupos, para que vayamos a hacer, digamos, este ejercicio de formulación de un caso, es decir, entender un poco por qué se presenta, digamos, esta como problemática. Entonces, lo primero que quiero decirles es, eh, ¿por qué hablamos o por qué querer mostrarles esta propuesta para ustedes? Y creo que es importante. Primero porque en últimas nos permite a nosotros entender que absolutamente cualquier problema, llámese este problema, un problema como una depresión o como una ansiedad o como inclusive, eh, digamos, en el ámbito académico, escolar, el hecho de no querer, digamos, ir al colegio, de no tener, digamos, como interés o motivación por estudiar, por aprender, o el hecho de ser como el matón de la clase, o sea, el que le hace bullying a todos, ¿vale? Todos esos elementos nos van a permitir a nosotros entender un poco por qué estamos hablando de una posición subjetiva. Ahorita vamos a detallar un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de posición subjetiva, pero en últimas es entender que nosotros tenemos, podemos casi que ser presos de lo que nosotros mismos hemos creado como nuestra propia identidad, es decir, la forma en que nosotros nos narramos, eh, porque creemos que somos eso que dicen de nosotros o eso que nos hemos venido contando por tanto tiempo. Entonces, en últimas, lo que queremos hacer es reconocer de que la terapia narrativa, lo primero que hace es una separación eh, entre el problema y la persona. O sea, creo que lo más importante de esto es el hecho de podernos hacernos cargo de que el problema como tal es un producto de un discurso, es un producto de, por tanto, la forma en cómo yo me he contado, de cómo yo me he narrado. Entonces, si hacemos conciencia respecto a eso, pues nos van a permitir entonces reconocer que si yo cambio mi manera de narrarme o cambio, digamos, hago un poco más de conciencia sobre esas relaciones de poder saber en las que estoy inmerso por el rol que asumí, por la identidad que estoy tomando, por la situación problemática que esté pasando,
pues yo puedo cambiar mi posición y puedo cambiar mi discurso y me puedo apoyar también de otros para que me ayuden a sostener ese discurso en el tiempo. Entonces, con esto, muchas veces intervenciones que quizás no se nos hubiesen ocurrido, podemos entenderlas de una mejor manera al momento de, digamos, hacer más claro la forma en la que la persona se está contando a sí misma, se está narrando a sí misma. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo desde esta perspectiva? ¿O cuándo y para qué está propuesta? Prácticamente les diría que la pueden utilizar cuando ustedes quieran, cuando ustedes vean que de pronto con sus enfoques no les está dando resultado, no les permite como entender un poco mejor, pueden hacer uso de esta propuesta. Lo importante en esta propuesta es entender que nosotros no vamos a poder, eh, digamos que partimos, ¿vale? Partimos del supuesto de que no podemos hablar objetivamente de una persona, ¿vale? Es decir, no hay una constitución neutra, objetiva de la persona, sino que todo es una construcción, ¿vale? Y que como construcción, entonces hay unos discursos, ¿vale? Unos saberes, unos conocimientos, y que a través de esos conocimientos se ejerce cierto poder sobre nuestros cuerpos. Entonces tendríamos, por decirlo así, un cuerpo biológico, un cuerpo biológico en el cual no tenemos ninguna carga de significado, ¿vale? Viene neutro completamente, y a ese cuerpo biológico le empiezan a poner unas tensiones en ese cuerpo. Por ejemplo, nacer hombre o nacer mujer, ya per se, digamos que vienen unas ciertas normas, discursos, narrativas sobre lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que encontrar aquí es que podemos deconstruir lo que hemos narrado para poder legitimar otras maneras también de ver la vida, ¿vale? No son necesariamente los discursos de poder dominantes o los conocimientos típicos dominantes. Es decir, aquella persona que, por ejemplo, en este momento de su vida quiere tener una identidad de género distinta a la dominante, no tenga cabida, que no tenga que pensar en el suicidio como su manera de escapar a esa problemática, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, pues, primero vamos a entender que estamos hablando de un reconocimiento de que todo lo que nosotros somos, ¿vale? Lo que hemos socialmente construido como realidad, pues hay una gran cantidad de personas interesadas, ¿vale? En que esa realidad sea vista desde esa perspectiva. ¿Eso qué significa? Que cada institución educativa, por ejemplo, ¿vale? Tiene sus propios normas y reglas y una gran cantidad de personas que tratan de mantener a las personas en esa misma línea. Es muy similar a cuando ustedes, por ejemplo, dicen, yo no voy a meter a mi hijo a este lugar o a este otro lugar, porque en este lugar, digamos que hay una gran exigencia académica, muy poco a lo artístico, muy poco a lo deportivo. Es mucho más académico. Entonces, cualquier persona que quiera buscar otra alternativa distinta, pues le van a decir, mira, pues este no es el colegio ideal para ti. Te sugerimos otro colegio, ¿vale? Entonces, es importante entonces partir de este reconocimiento, de que realmente una terapia efectiva, ¿vale? No significa entonces que cambiemos o que nos liberemos del poder, del conocimiento, sino que lo único que estamos haciendo es cambiando de un complejo de poder, conocimiento, a otro complejo de poder, conocimiento. Entonces, en mi anterior situación, supongamos que yo pensaba que para ser hombre tenía que hacerlo, digamos, de forma brusca, ser brusco, no puedo llorar. Y empiezo un proceso de terapia narrativa, ¿vale? En el cual lo que voy a empezar a hacer es cambiar un poco o validar un poco que existen otras alternativas igualmente válidas de vivenciar, de experimentar la masculinidad, que no necesariamente pasa por el discurso dominante de poder de masculino igual a macho, brusco, tosco, sucio, ¿vale? Entonces, en últimas, los terapeutas narrativos lo que estarían buscando en suma es
que nosotros podamos reconocer en cuál complejo de poder conocimiento estamos y validar, digamos, otras alternativas también de cambio, ¿vale? De conocimientos que de pronto no están siendo validados, no están siendo reconocidos. Entonces, en últimas, vamos a focalizarnos sobre cuatro grandes aspectos, ¿vale? Esos cuatro grandes aspectos, digamos que los vamos a describir en términos de unas preguntas. La primera, y ahorita lo vamos a desarrollar pues mucho más, la primera está relacionada con la posición subjetiva, ¿vale? La posición subjetiva. Ahorita vamos a entender muy bien a qué hace alusión esto, pero la pregunta que se busca responder, ¿vale? Dentro de la posición subjetiva es, ¿quién soy yo en esta historia que estoy contando? ¿Sí? ¿Qué personaje soy? ¿No? Que en últimas pues nos lleva entonces a hablar de que todos nosotros cuando nos narramos desde un lugar, desde una identidad, ¿vale? Desde un lugar subjetivo, desde una posición subjetiva. Entonces para nosotros es muy importante como terapeutas narrativos identificar muy bien desde qué posición se está narrando esta persona, ¿vale? Qué personaje, quién es, casi que es un asunto como de quién es ese yo que habla allí, ¿vale? ¿Quién es el que está hablando? Y desde dónde está hablando, ¿vale? ¿Qué posición está asumiendo? Como un lugar, ¿vale? Como un territorio subjetivo. Como si yo me ubicara en un discurso de víctima, ¿vale? Yo puedo tener dos situaciones similares, o sea, dos sujetos que tienen dislexia, pero uno, digamos que se narra desde una posición de víctima y otro desde una posición de que puede hacer las cosas, de que puede salir adelante. En gran medida los problemas de nuestra vida pues van a depender o se van a derivar de la forma en que yo me posiciono, pero ese posicionamiento digamos que no es gratuito. Ahorita vamos a entender un poco mejor por qué decimos que ese posicionamiento no es... pues uno lo podría ver esto como algo muy simple, ¿vale? Pero es mucho más complejo de lo que en realidad quiero que parezca. Entonces, la primera parte, ¿vale? Es poder identificar cuál es esa posición subjetiva, o sea, ese personaje. ¿Quién es él en esa historia que está contando? Eso se refiere al posicionamiento subjetivo, la posición subjetiva, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros haríamos sería identificar en lo que me está contando el otro, ¿listo? Y entonces aquí ustedes que están viendo pacientes o que están en diferentes lugares de práctica, digamos que el asunto es ampliar nuestra oreja y escuchar atentamente para saber desde qué lugar subjetivo me está hablando, qué posición está tomando, quién es el personaje. Esa historia que se está narrando, quién es él en esa historia. Pero ahorita lo vamos a detallar un poco más. La segunda, digamos, elemento en la formulación de un caso, ¿vale? Si ustedes quieren formular, saber por qué se está presentando un problema y cómo resolver ese problema, la terapia narrativa, digamos que se ha focalizado mucho en la intervención. Esto que les estoy planteando está centrado sobre no tanto la intervención, sino el por qué se presenta la evaluación, ¿vale? Pero eso no significa que no puedan intervenir a partir de lo que van encontrando en esta evaluación. Entonces, la segunda parte está sobre los discursos, ¿vale? Entonces, la primera es posición subjetiva, la siguiente son discursos. Entonces, aquí lo que nos importa a nosotros es poder entender cuáles son esos discursos que el sujeto apropia como suyos, ¿vale? En últimas, no es lo mismo ser hombre en Cali que ser hombre, no sé, en Valledupar o en Kosovo o en Alemania, ¿vale? Por lo tanto, también es importante para nosotros como terapeutas reconocer cuál es la cultura en la que se le está pidiendo a esta persona que sea ella, ¿vale? Vale, no, tranquila. Alejandra le no hay problema. Igual la clase la estamos grabando y pues digamos que si tienes problemas de conexión, pues ahí va a quedar y la compartimos. Entonces, la, la, el discurso en últimas nos interesa a nosotros es saber cómo fue que esta persona terminó constituyéndose de la forma en la que se constituyó, ¿vale? Es decir, teniendo esa posición subjetiva, ese personaje ante la vida,
¿vale? Eh, y entonces vamos a reconocer los diferentes discursos, tanto culturales que circulan por parte del lugar en el que nació, como los discursos donde, por ejemplo, no, es que mi papá me decía que, o mi mamá me decía que, o mi tía, mi abuela, mi colegio, la iglesia, ¿vale? Todos los discursos que nos normalizan, ¿vale? Eso nos lleva entonces a que la persona, para poder como darle sentido a su vida, pues se acoge a unos discursos y olvida otros discursos. Digamos que no le presta atención a otros. Digamos que dice, bueno, yo sé que existen otras alternativas de ser hombre, pero la forma que me aplauden, que me validan, que me eh, estimulan, que me promueven, ¿vale? Que me dicen, bueno, si va a salir con tal, yo le doy plata. Si no sale con tal, pues si va a salir con otra persona que no nos cae muy bien, de pronto vamos a promulgar que si usted es hombre, entonces salga con una mujer, entonces vamos a como familia darle mayor preponderancia. Eh, Esos elementos que estamos describiendo allí ya estarían en el tercer punto. El tercer punto básicamente son los juicios normativos o los juicios normalizadores. Es importante identificar esos juicios normalizadores porque en últimas lo que nos están diciendo es cuáles son las reglas de juego, ¿no? Cuáles son eso que me permiten a mí, digamos, me permiten vestirme, me vean, digamos que no me pueden ver en ciertos lugares. Si me llegan a ver en ciertos lugares, me castigan. Entonces, hay me permiten hablar de cierta forma, verme de cierta forma, casi que comportarme ante otros de cierta forma, decir, hablar. Eh, entonces tenemos discursos, haceres y lugares o eh, escenarios en los cuales se me permite mostrarme, en los cuales se me permite ser esa persona que digo que soy. Entonces los juicios normativos en últimas, pues estamos reconociendo de que hay muchas personas, ¿vale? Instituciones, la iglesia, la familia, las religiones como tal, todo ese tipo de instituciones, de instancias, que se encargan de que el hombre o la mujer sea de una forma en particular. Entonces, los juicios normalizadores, pues prácticamente es la forma en la que otros nos supervisan, ¿vale? Nos supervisan y entonces sabemos si estamos comportándonos como se espera que nos comportemos o no. O que si nos pintamos el pelo de, no sé, de fucsia, entonces nos empiezan a mirar raro. Que si me hago un arete aquí o que si me abro la oreja así, pues entonces me empiezan a mirar, ¿vale? Me empiezan a señalar, me empiezan a... Entonces, esos son los juicios normalizadores. Esos en los cuales yo siento que me toca luchar para posicionarme en esta narrativa, ¿vale? Con esta manera de verme, con esta forma, digamos, de ser gorda, ser gordo y no importa, ¿vale? Todas esas son las formas en las cuales los juicios normativos operan. Entonces tenemos, hasta el momento, posición subjetiva, que sería la uno, los discursos, que sería la 2, y la 3 serían los juicios normativos. La 4, ¿vale? Para mí, la 4 es de las cosas más importantes que ustedes tienen que reconocer porque es donde realmente encontramos la posibilidad de hacerle frente a estas situaciones. Es donde podemos darle cabida entonces a que la persona no está presa de estos discursos problemáticos, no está, digamos que a consulta porque se siente deprimida y nos están narrando estas historias que se sostienen en el tiempo. Y en el punto número 4, realmente es aquello que la persona disfruta hacer, aquello que la persona realmente le gusta hacer, ¿sí? Es feliz siendo de esa forma. Entonces el punto número 4 es un punto donde decimos conocimientos olvidados o desvalorizados, donde eh, hacemos es como muchas alusiones a estas formas de ser, ¿vale? Estas formas en las cuales yo soy de esta manera, tengo estos conocimientos, estas maneras de pensar, de vivir mi vida,
que han sido, digamos que, judicializadas por los juicios normativos, por los discursos en los cuales estoy inmerso todo el tiempo, que que hacen que, bueno, que yo soy feliz siendo de esta forma, pero no voy a seguir siendo de esta forma, voy a cambiar entonces de, de vivir. Y entonces son estos conocimientos olvidados los que nos importan muchísimo porque pues, prácticamente nuestra tarea como terapeutas es ponerle luz a esto, hacerlo mucho más explícito, mucho más visible para la persona. Entonces, vamos a mirar como en detalle cada uno de los puntos que hemos hablado, pero entonces, en esencia, son 4 elementos. El primero relacionado con la posición subjetiva, el segundo con los discursos, el tercero con el juicio normativo y el último, que sería entonces, fruto de todas estas relaciones, hay conocimientos, formas de ser que yo olvidé o que sé que están ahí, pero no les doy suficiente valor, porque creo que las personas no las valoran, porque creo que me van a señalar por ser de esa manera, ¿vale? Entonces, tenemos esos 4 elementos, ahorita vamos a mirarlos pues cada uno en detalle. Respecto a las posiciones subjetivas, ¿vale? Entonces, en las posiciones subjetivas tenemos que reconocer lo siguiente, que nosotros le encontramos sentido a nuestra vida, ¿vale? Que nosotros le encontramos sentido a lo que somos, ¿vale? A nuestras posiciones, a lo que yo soy, en la narración, o sea, inicio, desarrollo y final. Y eso es coherente para mí. Por lo tanto, yo me narro y me narro para darle sentido a mi vida. Por lo tanto, mi identidad, mi yo, es una construcción narrativa, ¿vale? Y esa construcción narrativa, pues en últimas, es lo que decimos que somos, es lo que decimos que la vida es así. Mi construcción narrativa, por ejemplo, puede estar en torno a que soy un psicólogo, que además me gustan estas cosas, que la Tierra es redonda. Ese tipo de cosas son mis posiciones subjetivas. Digamos que son la forma en la que yo digo, yo soy un científico o yo soy un soñador, ¿vale? En últimas, va a depender en realidad de cómo yo me he construido, ¿vale? Entonces, esa identidad, ese yo, pues la idea es que uno diga, pues deberíamos de tener como una conclusión, ¿no? Este soy yo, punto. Pero realmente lo que hace el terapeuta narrativo es tratar de escuchar para poder llegar a como llegar a esa conclusión, ¿no? A veces es difícil llegar a esas conclusiones. ¿Por qué? Porque si yo quisiera, por ejemplo, ¿qué les pasa a ustedes normalmente cuando están en un psicólogo, en un consultorio? Que escuchan que el otro les narra a ustedes. Normalmente no les habla explícitamente sobre yo soy así, sino que en últimas lo que les empieza a contar es acontecimientos de su vida, cómo los demás han hecho estas cosas, es decir, que llegan es porque alguien les hizo, alguien les dijo, alguien les habló y son acontecimientos, narrativas distintas, ¿vale? Entonces, no es que lleguemos, no es tan sencillo entonces desde esa perspectiva poder identificar cuál es ese lugar personal, ¿no? ¿Cuál es ese personaje que estoy habitando? Pero nuestra labor, en últimas, por más que yo esté narrando acontecimientos y acciones de los demás, en últimas, yo estoy ocupando pues un lugar, un rol. Entonces la pregunta de quién soy yo en la historia que estoy contando, pese a que esté hablando de otros, me permite a mí llegar a una construcción de esa identidad personal, ¿vale? Esa conclusión de ese lugar personal. Entonces, lo podemos hacer de manera implícita, ¿vale? Podemos escuchar a partir de lo que el otro me está contando y empezar a identificar un poco quién es ese cliente, quién es ese consultante que está allí en esa narración, ¿vale? ¿Qué personaje me está, a quién estoy escuchando ahí? ¿Qué careta se está colocando? Eh, entonces, eh, para algunos autores es mejor ponerlo en términos de posición subjetiva. Digamos que este asunto del lugar personal, de la conclusión identitaria, lo hablamos más en posición subjetiva. ¿Por qué hablamos de posición subjetiva?
Porque realmente nosotros, muy similar a cuando jugamos un juego de roles, y entonces yo me ubico en una posición subjetiva de ser el médico, me visto como médico, hablo como médico, me comporto como médico, etcétera, me lleva entonces a que me identifiquen como médico. Entonces, a veces a nosotros lo que nos corresponde hacer en la escucha de la terapia narrativa sería identificar en ese discurso, a partir de lo que me va contando el otro, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el personaje que me está contando? ¿Es un médico? ¿Es un psicólogo? Pero esto digamos que como un ejemplo, ¿vale? Eh, entonces, esa posición subjetiva se caracteriza, casi que no es, nosotros cambiamos, ¿vale? Con diferentes personas ocupamos diferentes posiciones subjetivas, o sea, cada complejo de saber y de poder y saber, ¿vale? Eh, pues tiene, digamos que su propia posición subjetiva. De pronto, ante mi familia, yo me ubico en una posición subjetiva diferente a como me ubicaría con mi pareja o con mis amigos o en una clase, ¿vale? Y eso, digamos que nos permite a nosotros entender que tenemos diferentes narrativas, ¿vale? Y que por lo tanto las posiciones subjetivas son relacionales. Y eso, digamos, ahorita lo vamos a profundizar un poco más, pero yo me sostengo en mi posición subjetiva porque hay un otro que me permite mantener esa posición subjetiva. Es decir, mi posición subjetiva de víctima se mantiene en el tiempo gracias a que hay otras personas que validan mi posición de víctima, que me dicen, ay, pobrecita, ay, pobrecito, ¿vale? Que lo que hacen entonces es que yo me reconozca en esa posición y me mantenga en esa posición, ¿vale? Entonces, ahí uno podría pensar mmm, que nuestra tarea, pues no es solamente identificar esa posición subjetiva, sino entonces también encontrar otras personas que permitan cambiar esa posición o por lo menos ubicarnos en otra posición que no tenga tantas problemáticas asociadas. Entonces, eh, nuestra perspectiva, en últimas, eh, es reconocer que en todos los relatos, ¿vale? En todos los relatos, las narraciones de otros también nos dicen a nosotros qué posición asumir, o sea, qué sujeto soy en esa narrativa. Entonces, en la narrativa de mi madre o de mi padre o de mi pareja, yo soy el héroe, soy la víctima, soy el malo, soy el bueno, soy el que siempre tiene la solución, ¿vale? ¿Quién soy yo en esas otras narrativas? También es importante identificarlo, ¿vale? Identificar entonces que esa posición subjetiva se sostiene no solamente porque yo la reconozca como tal, o sea, yo me ubico en esa posición, sino que también en otras narrativas, cuando me habla, por ejemplo, acerca de las descripciones de su padre y su discurso, de su madre y su discurso, en esas posiciones también me están indicando a mí cómo me tengo que comportar, cómo me tengo que ver. Y a veces nosotros nos quejamos porque empezamos a sentir en el cuerpo las consecuencias de ser esa identidad, o sea, de ser ese personaje, ¿vale? Y ubicarnos en esa posición de siempre voy a salvar. Entonces no me permito jamás que me vean llorando, no me permito jamás decir no puedo, ¿vale? O no quiero, sino que siempre estoy disponible, como si fuera un superhéroe. Entonces, esas posiciones a asumir pues son importantes de reconocer. O sea, ¿cuáles son las posiciones que yo estoy asumiendo en mis discursos y en los discursos de otros? ¿Vale? Porque así mismo entonces yo puedo decirle al otro, oye, me puedes contar una historia diferente sobre mí, para yo poderme posicionar también diferente ante el mundo, ante los demás. Entonces, esa constitución de sujeto, ¿vale? Ese sujeto que está sujeto a un discurso, sujetado a un discurso, eh, pues son implícitos o explícitos. Y entonces nosotros podríamos identificar en los discursos de otros si nos podemos asir, o sea, si estamos en ello, nuestra tarea es identificar la posición subjetiva, sea de manera explícita porque él dice que es de esta forma, ¿vale? O de forma implícita a partir de lo que el otro me va contando. Ahora, esa es la posición subjetiva, que sería algo así como una pregunta de quién soy yo en la historia que estoy contando, ¿vale? Que me están narrando.
Respecto a los discursos encontramos básicamente entender que si entendimos la posición subjetiva, esa posición subjetiva se sostiene por el relato, por el discurso, ¿vale? Entonces, aquí es importante casi que identificar cómo la persona aprendió, ¿vale? A ser lo que es, o sea, a ser ese personaje, ¿vale? ¿Qué discursos? El discurso materno que decía que es que las mujeres siempre son dóciles ante el hombre, tienen que ser serviles ante el hombre, tienen que ser complacientes ante el hombre, y entonces por eso su posición subjetiva ante el hombre es sumisa, es complaciente, ¿vale? No, es que la iglesia decía que la mujer tenía estas características en particular, ese discurso de la iglesia. O no, es que como soy una mujer de Manizales, entonces las mujeres de Manizales son de esta forma, de esta otra, de esta otra. Si mi familia cree que las mujeres son de una forma particular, pues también hay unos discursos que circulan en mi familia. Por lo tanto, lo que circula en el consultorio, ¿vale? Digamos en una cámara Zoom aquí, de lo que me habla mi consultante, pues en últimas es el vehículo que me permite entender o cristalizar, por decirlo así, ¿vale? Entender un poco las dinámicas de mi sociedad. O sea, la reproducción que hay en términos de lo que escucha esa mujer o lo que escucha ese hombre eh, circulando, ¿vale? En ese saber conocimiento. Entonces, si consumimos más en Facebook, Twitter, redes sociales, consumimos más que las mujeres deben ser libres, que las mujeres deben, ¿vale? Eso me va a permitir a mí entender por qué la posición subjetiva de una mujer que dice, yo no me voy a dejar, ¿vale? Y no, no quiero que me toque, y si no quiero que me toque, pues no me puede tocar, ¿sí? A posiciones distintas. Entonces, nuestras relaciones, nuestras dinámicas de saber conocimiento de nuestra sociedad se cristalizan en el consultorio, en lo que el otro me está narrando. Es básicamente como un asunto de las relaciones y las dinámicas de conocimientos que existen, o sea, cómo nos dicen que es el mundo, cómo es que una mujer tiene que comportarse, un hombre, etc. Y entonces, eh, tenemos poder, controlamos al otro a partir de esos discursos. Es que, ¿quién se va a atrever a cuestionar, digamos, a la iglesia, a Dios, ¿vale? Que el sexo es pecado, que el infierno, todo ese tipo de discursos, pues en últimas permiten entender un poco cómo yo me voy a relacionar con mi cuerpo, con el otro. Entonces, lo que en últimas nosotros queremos saber es cómo este hombre o esta mujer, ¿vale? Se ha construido, es decir, cómo se ha adoctrinado para que él sea así. O sea, hay discursos que él dice, sí, yo realmente me ubico o entiendo, digamos, el discurso, por ejemplo, en la India con las diferentes sectas. Entonces, si yo nazco en una secta pobre, pues no tengo derecho a muchos aspectos sociales, económicos, porque la reencarnación, seguro algo hice mal en mi otra vida, que nací en esta casta en particular. Entonces, en últimas, yo me adoctrino con ese discurso, me configuro en ese discurso, me atribuyo, me comprendo, ¿vale? Mm, y me sujeto principalmente a ese discurso. O sea, casi que me explico así. Es decir, tú no tienes éxito en la vida, ok. Pues no tengo éxito en la vida porque soy un fracasado. Mi padre me lo dijo todo el tiempo, mi madre, que era un fracasado. Eh, ¿Vale? Entonces, a veces, lo que nosotros como psicólogos les decimos a los demás, ¿sí? Le podemos decir a otro, oye, tú no puedes, no puedes, o no vas a poder, o no vas a servir, o tu depresión no te va a permitir que consigas un buen empleo. Ese discurso se puede la persona sujetar a ese discurso para decirle al mundo, decirle a los demás, que no va a tener éxito en la vida, ¿sí? Que va a ser un fracasado. ¿Por qué va a ser un fracasado? Porque tiene depresión y se convierte en un asunto como cíclico,
¿vale? Como un bucle que se repite en el tiempo. Entonces, muy similar a la historia del Principito, donde le preguntan al hombre que bebía que por qué bebía. Entonces decía, para olvidar que bebo, en últimas. Y pero te vuelve a llevar entonces a beber más para olvidar que bebo y así sucesivamente. Entonces, se convierte en un asunto en el cual mmm, entendemos o recordamos más bien que todos los problemas son porque utilizamos un discurso, porque reconocemos un discurso, porque creemos que el discurso es verdad, ¿vale? Y es como si soñáramos despiertos, como si estuviéramos en un estado de hipnosis en el cual nos mantenemos en ese discurso. Entonces, desde la perspectiva narrativa, pues en últimas lo que tendríamos que hacer es reconocer cuáles son los discursos que nos están limitando, que nos están que yo estoy reproduciendo como en un estado casi que inconsciente. Y por lo tanto, eh, yo me moldeo no como sujeto, sino que soy un objeto discursivo en el cual a partir de cómo estoy hecho, a partir de las palabras que uso para hablar de mí mismo, si yo utilizo con más frecuencia fracaso o éxito, eso me va a permitir a mí también verme y ser reconocido por otros en esos términos. Entonces, eh, ¿por qué me siento triste? Revisemos el discurso que estoy utilizando para hablar de mí mismo. ¿Y por qué los demás me describen como me describen? ¿Vale? Entonces aquí el asunto es reconocer cuáles son esos discursos particulares que me llevan a mí a formarme como en lo que estoy siendo convertido, en lo que me estoy convirtiendo. Eh, entonces, no se trata de que podamos identificar todos los discursos, pero por lo menos sí identificar o describir los discursos clave que casi que son vitales para el sujeto. Es decir, los que él nombra, los que él reconoce, son esos discursos que en últimas lo constituyen como sujeto, ¿vale? Y que le permiten entonces posicionarse así. Entonces, hasta el momento hemos hablado de posición subjetiva y discursos. Entendemos entonces que esa posición discursiva es también una posición subjetiva, ¿vale? Es decir, un discurso de victimización puede llevar perfectamente a las personas a posicionarse en calidad de víctimas. Lo mismo es un discurso político en el que se valida, ¿vale? Se valida la agresión por parte de la policía a la población civil, permite entender entonces que las personas, ¿vale? Tomen posiciones subjetivas en donde desconfían, ¿vale? De la fuerza pública. Entender entonces que estamos en unas dinámicas relacionales en las cuales la anormalidad, lo considerado distinto, lo considerado no deseado, ¿vale? No validado, eh, pues es lo que vamos a tomar en el tercer punto, ¿vale? Es decir, estos discursos en últimas promueven, ¿vale? Promueven una manera de pensar, una manera de hacer, una manera de ser, ¿vale? Un tipo de cuerpo. O sea, somos objetos discursivos. Nos estamos haciendo, somos performáticos a través del lenguaje. O sea, nos estamos construyendo a partir de lo que nosotros decimos de nosotros y lo que otros dicen de nosotros. Y en esa lógica, pues nos normalizamos, o sea, nos volvemos igualitos, ¿vale? Este se está saliendo, entonces utilizamos un discurso de anormal, raro, ¿vale? Freaky. Y entonces lo traemos nuevamente a el discurso, al objeto de discurso que queremos que ocupe, ¿no? Qué calor. Bueno, juicios normativos. Respecto a los juicios normativos, entonces, ¿cómo los discursos operan? O sea, ¿cómo es que, o sea, nosotros no nos vamos a poder liberar de el saber o el poder? Ninguno de nosotros está por encima del poder, por encima del saber, sujetados completamente a eso. Entonces, lo que hacemos en últimas es cambiar de ese complejo poder saber, ¿vale? Entonces, hay unos juicios normativos en los cuales la pregunta que en últimas intentamos responder ahí es, ¿cómo yo y los demás me han formado, ¿no? Me han constituido? Entonces aquí es importante reconocer que nosotros decimos cómo es la realidad. Es decir, cómo es un hombre
Y entonces empezamos a hablar acerca de cómo debe ser un hombre. Por lo tanto, en últimas, somos nosotros todos en donde crecemos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, salimos al parque, salimos a la universidad. Ahí en el colegio hay juicios normativos todo el tiempo. Entonces, como sujetos, nosotros pues estamos siendo construidos por lo que otros evalúan, ¿vale? Entonces, nos evalúan en términos de lo que es esperado, ¿vale? En términos de lo que es valorado, en términos de lo que consideramos normal, aquello que tiene sentido y que en última se convierte en un requisito de ese discurso. Ejemplo. Mm, ser esquizofrénico, ¿vale? O ser un fracasado, ¿listo? Cualquiera de las dos posiciones subjetivas, tiene la característica entonces de qué se valora en el discurso de un esquizofrénico, qué se valora en el discurso de un fracasado. Si un fracasado dice que está teniendo éxito, le van a decir, oye, pero entonces no eres un fracasado. Y si él quiere mantener el discurso de fracasado, es decir, su posición subjetiva de fracaso, eh, pues va a empezar a cambiar el discurso. Entonces, si, no sé, yo vi una vez un meme que me acuerdo un poco de esta situación y es cuando duermen dos amigos, entonces uno se levanta a las 7:45 y mira al amigo y el amigo está dormido, vuelve y se acuesta. El otro amigo se despierta y mira al amigo y está dormido, vuelve y se acuesta. Y así se la pasan y son las 12, 1 de la tarde y así se la pasan, porque el otro no se despertó, no se vieron a tiempo. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos es como mirando a los demás para ver cómo nos tenemos que comportar, qué es lo esperado, cómo, qué es valorado, qué si tiene sentido en nuestra época. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Yo, por ejemplo, cuando era más joven, ¿no? Y yo decía, yo tenía mis maneras de hablar con mi grupo, mi subcultura, y ahí entonces habían unos imperativos para estar en esa subcultura. Y yo me burlaba de mis papás porque yo decía, no me entienden. Uy, ojalá, yo creo que yo voy a ser un papá diferente. Ahorita yo escucho aquí hablando a los jóvenes un poco, me meto a Instagram y me siento muy perdido con cosas que hacen, que circulan, formas de mostrar el cuerpo. Y entonces digo yo, en qué momento estoy viviendo en otro mundo distinto? Al que, digamos, ustedes sienten mayores presiones, porque digamos que se aumenta un poco el, el cutting, porque se aumenta un poco la fragilidad emocional, porque eh, creo que todo esto nos permite a nosotros empezar a leer un poco mejor cómo el me gusta, digamos, de Facebook ha hecho, digamos, destrozos para nuestra propia autoestima, en términos de que estamos buscando la retroalimentación inmediata y borramos aquello que no tiene mucho me gusta. ¿Vale? Entonces, en últimas, lo que quiero señalarles aquí es, hay unos discursos socialmente construidos, claro, o sea, todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo sobre aquello que para esta época tiene sentido, aquello que se valora en esta época, aquello que se espera en esta época. Y discursos que de pronto no son tan normalizados, tan de poder, ¿vale? Como por ejemplo ser vegetariano, ¿m? Como por ejemplo cuidar el planeta, como por ejemplo amar el suelo, o sea, cuidar que el calentamiento global, todo este tipo de asuntos, eh, somos raros cuando empezamos a posicionarnos, a luchar por el medio ambiente. Eh, entonces ahí digamos que qué es lo que en últimas estamos queriendo decir, que las mismas escuelas, las mismas instituciones en las cuales ustedes se desempeñan como contextos educativos o clínicos o organizacionales, pues tienen unos juicios normativos de lo que se espera que un empleado haga en ese momento, que un estudiante que se comporte en ese momento. Entonces, por eso decimos que es una posición subjetiva que es relacional, que depende en gran medida de si el otro lo valora, entonces yo sigo en esa posición. Si el otro no lo valora, yo voy a empezar a cambiar de posición. Eh, y nos permite entonces tener poder sobre el otro, porque aquello que tú exhibes y que yo
leo como algo anormal, algo irracional, pues le voy a poner la etiqueta de no tiene sentido, te estás comportando como si tuvieras alguna patología, ¿vale? Voy a usar entonces el discurso de la psiquiatría, de la psicología clínica, para ese comportamiento que estás teniendo se asemeja mucho al de una persona que tiene un problema de salud mental. Eh, entonces nosotros desde esta perspectiva pues estamos dándole valor a ciertos aspectos de nuestra vida y restándole importancia a otros aspectos de nuestra vida. A conocimientos, por ejemplo, mi abuela usa las plantas para curar. Eh, Nuestras tías, nuestras abuelas, todos estos saberes ancestrales, el uso de las hierbas, de mirar el cielo para cortar una planta, saber si estamos en luna llena o en luna nueva. Ese tipo de saberes, digamos que como no son valorados, entonces se tienden a olvidar. Eh, entonces, con eso en mente, lo que estamos diciendo, primero, que todos nosotros nos estamos enfrentando a esos juicios normativos. No nos estamos enfrentando a una persona. O sea, esa persona representa un conjunto de discursos de juicios normativos, ¿vale? Es decir, el cura de nuestra iglesia, el pastor de nuestra iglesia, eh, realmente lo que queremos es que nosotros casi que cumplamos las normas de una forma continua, que en últimas ese profesor, digamos que es un servil de un discurso. Eh, o sea, el hecho de que te digan a ti en la cara, espera que yo le dé la palabra, ¿vale? El hecho de que te digan, por ejemplo, no queremos que pienses por tu propia cuenta, queremos que reproduzcas conocimiento. Queremos que no te formes, que no vayas a la universidad, porque la educación, digamos que no tiene mucho valor, mucho peso. Pues son unas situaciones en las cuales muchos de nosotros vamos a irnos a tomar decisiones por el claro ejemplo de decir, por ejemplo, eh, mire, yo fui a la universidad y no tengo nada, y otro va a decir, yo no fui a la universidad, tengo segundo de primaria y mire todo lo que tengo. Son representaciones, ¿vale? Son conocimientos que se van a mantener como un juicio normativo, como que así se esperaría que nos comportáramos. Entonces, todos nosotros, al momento de... Ah, vale, vale. Listo, Alejandro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos, digamos que recordamos que estamos todo el tiempo peleando, ¿vale? Peleando por existir, porque nos dicen cómo tenemos que ser. O sea, los juicios normativos en últimas es cómo tienes que comportarte, ¿vale? Cómo tienes que hablar, cómo tienes que pensar. Esos juicios normativos, entonces, desde que tú tienes un cuerpo biológico de hombre o de mujer, o sea, tener pene o tener vagina, digamos que ya te ubica en una forma de hacer, de pensar, ¿listo? Y entonces nos estamos enfrentando a todo ese conjunto de ideas, de discursos relacionados con la forma en la que tenemos que comportarnos para ser hombre o ser mujer. Y así para absolutamente todo, ser hermano mayor, ser esposo, ser psicólogo, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Entonces, eh, otro elemento importante acá, eso nos lleva entonces a que si hay unos conocimientos que son, o sea, unas expectativas, lo que se espera, lo que es valorado, lo que tiene sentido, ¿no? ¿Listo? Implica entonces que hay algunos aspectos que no lo son, ¿listo? Entonces, ese no lo son es para mí lo más importante de todo este asunto de la terapia narrativa, porque nos vamos a ocupar de reconocer esos conocimientos que están siendo olvidados o descalificados. Es decir, que toda persona se construye de una forma políticamente estratégica, o lo que uno podría decir más coloquialmente es políticamente correcto. Es decir, hay otros aspectos de mi vida, hay otras formas de ser, de pensar, de hacer, que yo sé que están allí, ¿vale? Pero que como no son valoradas, como no tienen sentido, como
¿Listo? Eh, entonces son descalificados o son olvidados. Por lo tanto, nosotros estamos en esos complejos de poder conocimiento y nuestra labor, ¿vale? Es, como terapeutas narrativos, nosotros sabemos, ¿listo? Que estamos sujetados a un discurso y que eso en últimas lo lleva a que o sea, el que llega a nuestro consultorio está en una batalla tremenda, tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque está siendo sujetado a distintos discursos, a distintas maneras, a distintos juicios normativos que lo llevan entonces a que él pelee respecto a realmente cómo es la vida, ¿no? Entonces, formas válidas de ser. Eso es muy, muy, muy agresivo, muy fuerte. Formas válidas en las cuales yo tengo que comportarme, ¿vale? Tengo que manifestar lo que pienso, lo que siento, lo que soy. Entonces, nos están diciendo desde afuera cómo es la realidad social, ¿vale? Cómo es el mundo. Y nosotros estamos descubriendo cómo es el mundo y que pueden existir otras distintas maneras de entender esa realidad social. Entonces, solo es posible la terapia narrativa cuando nosotros eh, pues nos comprometemos realmente con que las personas pueden ser más de lo que esos discursos dicen que son. Digamos, es algo así como si un discurso dice que tú no eres capaz, así, pues mira lo que soy capaz, ¿vale? O sea, la terapia narrativa en últimas es entender que estamos sujetados por un discurso, pero que ese sujeto que está ahí luchando por esa configuración de lo que es para él lo importante, lo valioso en su vida. Y por eso la última pregunta que planteo acá es, ¿qué es lo que prefiero ser? ¿No? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que disfruto? Y entonces ahí, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ustedes en sus 24 horas que tienen, eh, ¿qué es lo que más tiempo le dedican? ¿Le dedican el tiempo a cosas que les nutren, o sea, que los hacen felices, que es lo que prefieren? ¿O le dedican más el tiempo a cosas que no? ¿Vale? Y, y eso digamos que define un poco la tensión, o sea, por qué la depresión, por qué la ansiedad son los síntomas de nuestra época, porque el suicidio es el síntoma de nuestra época un poco. Porque en gran parte tenemos un dispositivo de control súper importante que son las redes sociales. O sea, todos estamos ahí metidos en redes sociales. Y hay formas de ser que los demás aplauden, que quizás yo digo, oye, pero yo no soy así, ¿vale? Yo no cuadro en eso que a mucha gente le da un me gusta. Eh, entonces, desde esa perspectiva, pues la invitación es un poco a ponerle mucho énfasis a qué es eso que las personas están olvidando o descalificando eh, para cambiar ese significado. Entonces, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, que está ahorita en Netflix, lo pueden ver, mmm, para encontrar cómo hay una posición para la mujer, bastante, unos discursos, unos juicios normativos para ser mujer en esa época, la época victoriana, unas expectativas bastante fuertes. Digamos que ser mujer era muy, muy complejo. Eh, y cómo empiezan a aparecer otras maneras, ¿no? Otras formas de ser también, de reexistir, de reinventarse esa existencia. Entonces, en conclusión, ¿vale? Nuestra labor como tal es hacer que las personas, ¿vale? Hacer que las personas narren esas otras formas discursivas, esas otras maneras de ser, ¿vale? Y empezar a darle otro significado a aquello que de pronto la persona cree que es un fracaso. Digamos, ser artista en nuestra época es un fracaso, ¿vale? Pero es feliz siendo artista, cantando, pintando, bailando. Entonces, vamos a reconstruir el significado de lo que es éxito, de lo que es ser feliz, ¿no? Ser feliz según quién.
Luego podemos entonces traer a colación, invitar también a otras personas que también reafirman ese nuevo significado. Es algo así como si la persona renaciera. Viene siendo de una manera, bajo un nombre, bajo una posición discursiva, bajo unos discursos, bajo unos juicios normativos, ¿vale? Y por eso olvidado y está sufriendo. Y puede entonces, desde la terapia narrativa, entonces reconocer que existen otras maneras de vivir, de sentir, de expresar sus emociones, de vestirse, de actuar, de relacionarse, ¿listo? Entonces ahí es importante, por ejemplo, empezar a cambiar esa lógica, a cambiar la lógica, por ejemplo, ¿por qué aumenta el reclutamiento de menores de edad? Porque la lógica entonces es, no hay otras alternativas de éxito, solo el éxito es si tú tienes un arma y te puedes defender con ella, ¿vale? Si deconstruimos eso, implicaría entonces empezar a trabajar con líderes comunitarios, con apoyos sociales del exterior, pasar cámaras que puedan hacer que las personas puedan eh, encontrar también paz a través de hacer diferente, validar también ese hacer diferente. Eso entonces, traído un poco en términos teóricos, sería de esta forma, ahorita en términos prácticos, ¿vale? Eh, nosotros lo que en últimas, pues vamos a tratar es de una coherencia en términos de que yo tengo el potencial para hacer lo que yo quiera, o sea, puedo ser un superhéroe si quiero, ¿vale? Eh, entonces es en tratar de poder nosotros validar esos relatos alternativos, esas otras formas, ¿no? De, de que yo pueda habitar mi manera de pensar, mi manera de vestirme, mi manera de ser, de conducir mi vida como quiera yo, ¿vale? Y no por eso entonces sentirme señalado, no por eso entonces sentirme deslegitimado, como que esa no es una forma válida, valiosa, eh, esperada, ¿no? Valorada de ser. Entonces, que yo me pueda sentir feliz siendo diferente. Entonces vamos a mirar que nosotros podríamos tener casi que la parte práctica, digamos, una hoja de ruta, una hoja de chequeo. Entonces la intencionalidad con esto es, eh, yo les voy a enviar esto al grupo, esta presentación de PowerPoint, ¿vale? Y con ello lo que vamos a hacer es un ejercicio ahorita más bien como práctico. Vamos a mirar, digamos, unos casos y a partir de esos casos, pues vamos a trabajar por pequeños grupos y tratar entonces de responder a la pregunta, a las preguntas que están aquí. Entonces, la primera parte de la posición subjetiva, ¿listo? Es una fase en la cual nosotros lo que estaríamos buscando es, si bien nosotros podemos tener distintas posiciones subjetivas, ¿vale? Tantas posiciones subjetivas como vida existe en el mundo. La que vamos a identificar y nos interesa para este momento de nuestra historia es esa posición subjetiva que tiene mayor relación con el apoyo terapéutico que nos está pidiendo la persona, es decir, por el motivo de consulta por el que llegó. Entonces vamos a identificar la posición subjetiva que más relacionada se encuentra con la necesidad de consulta, de apoyo terapéutico, ¿vale? Entonces, si bien él puede narrar muchas posiciones subjetivas, vamos a identificar es la que más relación tiene con la situación particular de apoyo terapéutico. Las preguntas que nosotros tendríamos que podernos responder a nosotros, ¿vale? Nosotros como terapeutas es, bueno, ¿qué historia nos está contando la persona? ¿No? Y en esas historias en últimas, ¿cuál es la metáfora? O sea, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos quiere decir él acerca de él mismo en estas historias? También es importante en esas historias, pues, ¿cuál es la lógica? ¿No? El inicio, el desarrollo y el final. Pero lo más importante es, ¿cuál es esa posición temática dominante? Es decir, ¿qué personaje es?
¿no? ¿Qué rol ocupa? Entonces, no, él en sus personajes es el héroe, no, él en sus personajes es el que es rescatado todo el tiempo. Nosotros lo podemos poner en términos de como lo que damos nosotros, lo que nosotros percibimos de lo que el otro nos está relatando. Y la tercera es cómo se posicionan los demás en este conjunto de historias. Es importante también nosotros aquí identificar que como decimos que la posición subjetiva es relacional, pues necesitamos entender que los demás también se posicionan en esas historias como el victimario, el que le hace daño, el violento, ¿no? El perro, el malo, el bueno, ese tipo de cosas. Es importante nosotros entonces empezar a entender un poco los personajes, ¿vale? Los personajes y cómo se relacionan entre sí esos personajes. Que nos lleva a la última pregunta, de cómo son coherentes o se apoyan esos distintos personajes, ¿vale? Cómo, digamos, él en el personaje de fracasado se mantiene ahí, cómo se posiciona en ese lugar de fracaso, de qué forma lo hace, ¿no? En esa narración. Cómo se está narrando para ser un fracasado ahí, en ese lugar. Y cómo, digamos, otro personaje valida o no le ayuda, digamos, a que cambie de posición. O sea, en últimas, es cómo los personajes entre sí se mantienen en la historia. Es decir, para que el juego de lleva pueda darse, se necesita una persona que persigue y otros que son perseguidos. Si alguno de ellos cambia de posición subjetiva, ya no puedo seguir siendo la lleva. Si yo estoy siendo la lleva, necesito de la relación. Entonces necesitamos es entender cómo los demás, las distintas personajes, ayudan a que se mantenga el personaje. Cómo él mantiene el personaje, cómo los demás ayudan a que se mantenga su personaje. Cómo él mantiene el de los demás y cómo los demás mantienen el de él. ¿Vale? En últimas es como esa parte. El siguiente punto es relacionado a los discursos. Entonces, sobre los discursos, aquí qué nos importa. Es una tarea más como para nosotros, esta primera pregunta. ¿Cómo nos dicen que tenemos que comportarnos? O sea, en mi cultura, digamos, si yo soy un psicólogo caleño, entonces en mi cultura caleña, ¿cuáles son los discursos que están disponibles para mi consultante, para mi cliente, de cómo ser una persona, ¿no? Cómo ser él o ella, ¿vale? ¿Cuál de estos discursos construye, permite o apoya la posición del sujeto? ¿Vale? Entonces aquí el asunto es, existen algunas alternativas de discursos que son atribuidos y que prácticamente yo acepto como verdades que ayudan a que yo entienda por qué estoy ubicándome en esa posición subjetiva que anteriormente identifiqué. Es decir, cómo me he construido o cómo me mantengo en mi posición problemática, ¿vale? O en mis distintas alternativas. ¿Qué prescripciones hacen esos discursos con respecto a la vida de la persona? Es decir, ¿qué limitaciones, qué debe ser o qué tiene que comportar, cómo tiene que comportarse esta persona? ¿Qué es permitido para esta persona? ¿Qué dice ese discurso? ¿No? De cómo tiene que entonces vivir. ¿Qué se requiere de la persona en términos de acción, perspectiva, emoción, relación, identidad? Entonces, aquí es importante que, ¿cómo reconocemos a un personaje? Lo reconocemos porque actúa como tal, piensa, habla, se viste, etc. Entonces, aquí es importante reconocer ese discurso que forma, construye esa posición del sujeto ahí. Entonces, es permitido que una persona llore, que eh, muestre su cuerpo, que no lo muestre, que es permitido, ¿vale? ¿Qué le deja hacer el discurso? ¿Vale? Ahora, otro aspecto son los juicios normativos. Y entonces aquí, digamos que son como tres elementos importantes en los juicios normativos. Las acciones, los discursos y las visibilidades. Es decir, desde los discursos, ¿vale? Es importante entonces identificar qué la persona dice de sí misma, qué historias cuenta sobre sí misma, cómo se representa
los demás en esas historias y cómo esas otras personas cuando hablan sobre él lo están representando. Cómo lo que dicen, ¿vale? Cómo lo que él escucha de lo que el papá dijo, la mamá, el amigo, etcétera, mantiene a la persona en esa posición problemática. O sea, el motivo de consulta se mantiene porque es como lo que los demás están diciendo de sí mismo. Eh, Respecto entonces a eso relacionado con los discursos, ¿cómo un discurso ayuda a que yo sea como soy o cómo un discurso también me mantiene en esa posición problemática? Entonces, identificar esos discursos, ¿qué se me permite a mí decir? Entonces, yo no puedo utilizar palabras alegres, no puedo tener narrativas alegres, porque es que mi posición, mi discurso no me lo permite, el discurso de víctima no me lo permite, ¿vale? Las acciones, va muy relacionado con lo anterior. Entonces, ¿qué acciones son las que se me permiten a mí para ser reconocido en esa posición? Entonces, ¿qué me dejan hacer? ¿Vale? ¿Qué normas, qué valores debo de mantener? Entonces, si yo estoy en un discurso, digamos, religioso, pues básicamente mis acciones van a ser muy de hacer la misa los domingos y aprender, no sé, hacer el rosario y, bueno, y hacerme la bendición cada que paso por una iglesia. ¿Qué acciones entonces hacen que yo diga, ah, esta mujer es cristiana, católica, etcétera, lo que sea, ¿vale? Porque, digamos, cuando a veces usamos alguna manilla, nos dicen, no, hombre, tú eres budista, eres hippie, eres, ¿vale? Están en los juicios normativos, esas cosas que de pronto se nos permite o no se nos permite, digamos, ser reconocidos. Y entonces yo digo, ah, quiero que me reconozcan como hippie, o si no quiero que me reconozcan como hippie, pues me lo voy a quitar. Si no quiero que me reconozcan como, porque me importa de pronto mucho lo que otros piensan también de mi propia configuración de sujeto, de lo que yo soy. Entonces, amarse en este punto, pues es importantísimo porque, pues es casi que hacerse a un lado un poco, reconocer también, eh, pues, cómo yo mismo me permito a mí mismo ser. Eh, ¿Qué lugares entonces voy a visibilizar? ¿Qué lugares entonces me voy a permitir que me vean? Entonces no voy a ir a estos lugares porque son lugares, no sé, de fiestas gay, entonces no puedo ir a esos lugares porque no quiero que piensen, ¿no? Entonces va como en esa línea. ¿Cuáles son esas instituciones, lugares, objetos, prácticas culturales, rituales que hacen que yo sea reconocido en esa posición probable, en esa posición, en ese lugar identitario, en ese lugar subjetivo, en esa posición subjetiva? Entonces, a veces, muchas veces hacemos algo, vamos a un lugar para que digan, ah, el salsero, ¿no? Ah, el rumbero, pero realmente, mm, pues no sé si todos están en esa lógica de quiero mostrarle al otro, entonces me tomo la foto en tal lugar y la subo para mostrar una vida que de pronto no tengo. Pero el asunto en el fondo no es tanto ese, sino que reconozcamos nosotros como terapeutas que las personas tienen unos discursos, unas prácticas, unas acciones y unos lugares que son permitidos, que se mantienen en el tiempo como juicios normativos, performativos. Mucha gente peleando para que yo sea de una forma. Entonces yo tengo que reconocer ese tipo de elementos, pero también cuáles son esos conocimientos que están siendo olvidados o desvalorizados. Y entonces, por ejemplo, viene esta primera pregunta. ¿Qué posibilidades, qué otras maneras, ¿no? de ser puedo yo optar en la vida? No solamente la que se ha privilegiado, se ha hecho dominante, sino que existe la posibilidad también de yo en algún momento quise ser astronauta, ¿no? Y resulta que ahorita soy, no sé, psicólogo, ¿sí? El asunto es, ¿qué posibilidades
pues tuve en la vida? ¿Qué otras identidades también quise ser? ¿Vale? Eso es, digamos, como una de las primeras preguntas de, bueno, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿No? Cuando niño, ¿qué querías ser cuando grande? ¿Qué otras alternativas tenías? ¿O siempre quisiste ser el disléxico? ¿Vale? ¿O siempre quisiste ser? ¿Qué otras alternativas tenías para vivir? ¿Qué posibilidades de vida cierra o esconde esa posición, ese discurso? ¿A qué se refiere, digamos, esto? Que muchas veces, digamos que en mi familia, por ejemplo, se privilegia mucho ser líder, ¿no? El que lidera, el que se expone, yo, ¿quién quiere? Yo quiero. ¿Quién puede? Yo puedo. O sea, todo es casi que un sí a la vida rotundo, ¿no? Y puede que en este momento uno esté un poco cabizbajo, triste, perdido, confundido un poco, y se dé cuenta que en realidad no es tanto que yo quisiera ser líder o sí a todo en la vida, sino que lo que quería era ser el que está tras bambalinas. O sea, el que se lleva el crédito otro, pero contás conmigo. O sea, te puedes apoyar en mí y puedes contar conmigo, pero no me pidas que yo aparezca visiblemente, ¿vale? Entonces, eso también puede ser un conocimiento que yo, o una posición que yo, digamos, no reconozca, que yo crea, por ejemplo, que realmente no me gusta ser líder. No, no es tanto que no me gusta ser líder, lo que no me gusta es que me vean siendo líder. ¿Mm? ¿Vale? ¿Se entiende un poco? Es como precisar muy bien que a veces hay conocimientos que nosotros necesitamos entender para poder darle un lugar y a partir de entenderlo poder cambiar entonces mi posición. No sé, listo, no es que no voy a pelear entonces con mi manera de ser, me gusta liderar, ¿vale? Me gusta ser reconocido, pero no de la forma en la que estoy siendo reconocido. No me pidas que hable en público, no me pidas que me pare allá y puedes contar conmigo, puedo ayudarte a liderar, pero oculto, ¿vale? Eh, y aquí digamos que a veces pasa que creemos que el éxito o el valor de algo, pues está es que ser líder es que todo el mundo te vea. Y entonces yo ya peleo con esa posición de ser líder, porque digamos que pues no estoy siendo feliz al que todo el mundo me vea, al que me aplaudan, al que me reconozcan, ese tipo de cosas. Entonces yo creo, ¿vale? Y lo voy a silenciar, voy a hacer de cuenta que yo no soy líder, que yo no, eh, que muchas veces vemos eso en las películas románticas o películas como de Disney un poco, donde tenemos el bailarín que fue muy exitoso y se lesionó, digamos, una pierna y ya no vuelve a bailar, entonces ya no quiere concursar, no quiere que lo vean, no quiere... Entonces son ese tipo de conocimientos donde tenemos un poco, o la metáfora también del Rey León, donde tenemos a Simba que le cuesta, digamos, ocupar el lugar del padre, ¿cierto? Y bueno, pero el asunto ahí es entender que muchas veces olvidamos esos conocimientos que también son valiosos para nosotros, en los cuales nosotros pues, nos sentimos mucho más felices. Entonces aquí es importante como identificar cuáles son esos conocimientos que en algún momento de la vida fueron valiosos para la persona, fueron reconocidos por la persona y que discursos más dominantes dijeron, así no. Entonces, digamos que, digamos, Billy Elliot. Billy Elliot, el papá quería que fuera un boxeador porque los hombres, y él en vez de ir a las clases de boxeo, se iba para las clases de ballet. Eh, Él es feliz haciendo eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo aparecen esos conocimientos que son alternativos en los cuales la persona es feliz y muchas veces los discursos dominantes operan tan fuerte que la persona no sigue haciendo lo que quiere, no sigue, digamos, bailando, no sigue eh, casi que siguiendo como su deseo, ¿no? Ahora, ¿qué otras identidades y formas de ser y hacer, pues, han sido degradadas
porque cuando las ocupaba, digamos que era señalado. Entonces aquí digamos que encontramos distintas formas, ¿vale? De preguntar, de identificar, pero en el fondo, en últimas, lo que nos interesa identificar es esas distintas maneras de saber que hemos olvidado, esas distintas maneras de hacer que hemos olvidado. Y que lo que tienen en común, esas dos maneras, tanto del saber como del hacer, lo que tienen en común es que éramos felices, nos gustaba, ¿vale? Pero al relacionarnos con otros empezamos a ver que no eran aplaudidas, que no eran reconocidas, que no era lo esperado, entonces nos decían que teníamos un problema. Entonces nos llevaban al psicólogo y cosas así. Entonces ahí el asunto es, desde esta perspectiva, reconocer que existe pues este tipo de conocimientos también dentro de nuestras diferentes alternativas. Lo otro es reconocer que, por ejemplo, desde la perspectiva narrativa, nosotros lo que vamos a encontrarnos es que si yo como psicólogo puedo ayudarle a una persona a que le ponga un nombre a su problema, ¿vale? Es decir, otros dicen que es depresión, pero yo no lo voy a nombrar como depresión, sino que vamos a construir la forma de nombrarlo, poder identificar entonces su nombre, sus consecuencias y poder aprender a identificar cuándo aparece, en qué momentos aparece, y entonces poder aprender entonces a qué alternativas tenemos para que no aparezca, para que cuando aparezca no nos genere tantos problemas, porque es que es como si fuera una bruja que llega, como un problema externo a la persona. Entonces la narrativa lo que hace es separar el problema de la persona y darle a la persona la posibilidad entonces de construir una posición diferente ante su problema, donde el problema signifique algo menos doloroso o signifique algo diferente. ¿Mm? Por ende, la cara estética que hablábamos en muchas clases anteriores de semestres, mucho más anteriores, sirve mucho para nosotros poder ahondar sobre las otras alternativas, porque, por ejemplo, si yo veo a otra persona que resolvió una situación, problema similar a la mía, entonces el otro, con su voz y con su acción, me, me ayuda, ¿no? Me contribuye, digamos, a que yo pueda tener un mayor, eh, pues una estrategia para poder salir, digamos, de esa situación. Entonces, les voy a enviar esta presentación, ¿vale? La lectura como tal también, sino que la lectura está en inglés, pero la pueden traducir como quieran, pero vamos a hacer el ejercicio entonces eh, como práctico, ¿vale? Ese ejercicio práctico tiene, pues la idea es la siguiente. Vamos a ver una sesión, ¿vale? Una sesión de consulta. Esa sesión de consulta, la idea es que ustedes puedan identificar en esa sesión de consulta la posición subjetiva, cuáles pueden ser los discursos que están operando en esa posición subjetiva, cuáles son esos juicios normativos que están haciendo que ese discurso y ese posicionamiento subjetivo se mantenga en el tiempo y cuáles pueden ser esos conocimientos olvidados, ¿vale? Que puede estar presentando esta persona o no aceptados que puede estar eh, pasando en esta persona. ¿Listo? Esos cuatro elementos, la verdad es que el tiempo, son las 3:30, no creo que nos dé para volver nuevamente como a discutir. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar como la sesión de video, ¿vale? Yo les voy a enviar entonces la actividad que vamos a desarrollar para el próximo lunes, ¿listo? Ahí entonces ustedes van a encontrar la lectura de la otra herramienta, esa sí está en español, van a encontrar el link a un documental que también está en español para aplicar los conceptos de esa lectura a ese documental. Y para la de hoy es los 4 elementos teóricos de la terapia narrativa aplicada a un caso en particular. Entonces, la próxima sesión lo que vamos a hacer es discutir sobre los aspectos teóricos aplicados al caso de la terapia narrativa
¿vale? Como para ver qué fue lo que encontraron, qué posiciones subjetivas encontraron, ¿listo? Y traer a colación también la perspectiva del ciclo vital. Entonces vamos a tener dos herramientas como para hacer lectura de cualquier situación típica que se puede presentar en un contexto educativo. ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir. Ah, no, mentiras, tengo que compartir. Voy a compartirles entonces el video en terapia. Igual ustedes pueden, esta serie la pueden, está la original en HBO, que se llama Entrapment, ¿vale? Entrapment, pero también está pero también está esta versión argentina. A veces pienso que si los pacientes se fijaran dentro, ¿Vale? Esta sesión, digamos, argentina de, de un caso en particular. Entonces, vamos a analizar todos la primera sesión, una primera sesión donde el terapeuta básicamente es el enfoque, digamos, de este terapeuta es psicoanálisis, ¿vale? Sin embargo, la perspectiva de la terapia narrativa es mucho más aproximada, ¿vale?, a los enfoques psicoanalíticos. O sea, su epísteme y su manera de ver, digamos, el mundo, pues es a través de esta narración como tal. Por lo tanto, en este acto performativo es en el cual podemos identificar cuáles pueden ser esos elementos de la terapia narrativa, no desde el psicoanálisis, de la terapia narrativa, que están presentes, digamos, en el discurso de Gastón, ¿vale? Entonces vamos a mirar a Gastón, que es el capítulo 2. Esto lo pueden volver a ver. Digamos que en este momento lo que vamos a hacer es utilizar a Gastón como propuesta. No sé si tienen preguntas, es decir, hemos visto los elementos teóricos, prácticos del enfoque, entonces no sé si tengan alguna inquietud antes de pasar a decir, ok, yo creo que me quedó claro, yo creo que estoy en verde y voy entonces a revisar qué tan claro me está quedando a partir del caso. Entonces vamos a identificar, por ejemplo, o sea, si yo les digo a ustedes, identifiquemos la posición subjetiva, ¿qué vamos a tratar de identificar? El personaje. ¿Sí? ¿Vale? ¿Quién es él en ese discurso? Entonces, Gastón en sus narrativas, ¿quién está haciendo ahí en ese discurso? ¿Qué posición está tomando? ¿Cuáles son esos discursos que él está tomando como referencia para posicionarse en ese lugar identitario, en esa posición de sujeto? Y, no menos importante, ¿cuáles son esos juicios normativos, esas expectativas sociales, esas validaciones, esas evaluaciones sociales que se hacen todo el tiempo para que él siga manteniendo ese discurso y siga manteniendo esa posición? Y por ende, lo otro es cuáles pueden ser esos conocimientos olvidados, esas saberes que no está aceptando, que no está reconociendo y que no, por ende, no está validando, ¿vale? En últimas, eso es lo que tendríamos que hacer con este caso en particular. Entonces, si no tienen preguntas, yo ya voy a dejar de grabar
para no meterme pues con asuntos de derechos de autor y todo ese tipo de cosas de Facebook. Y